¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo y agradecemos, como lo hicimos en otros programas también, a las autoridades del Museo del Fin del Mundo que nos han ofrecido sus instalaciones para realizar estas aperturas y presentación del programa. Y justamente vamos a hablar hoy de cine, pero de una manera especial. Vamos a hablar con Juan y María del cine y confitería Roca, de la ciudad de Río Grande. Está Río Grande que está cumpliendo en este 2021 sus primeros 100 años. Así que en esta entrevista realizada por Lucho Torres hace varios años atrás, vamos a conocer los inicios de ese lugar. Y lo vamos a relacionar también con la entrevista que realizamos tiempo atrás a Fiorella Sargenti. Fiorella, ushuaiense ella, reside en Buenos Aires y es una reconocida crítica de cine. Así que de ahí relacionamos este tema del cine en el programa de hoy de los protagonistas del fin del mundo, que comienza luego de esta primera pausa comercial. De inmediato entonces vamos a compartir la entrevista realizada a Juan Fernández y su mamá sobre el cine y la confitería Roca de la ciudad de Río Grande. Era otra época. Era otra época, otra vida. Otra vida. ¿Más linda antes? ¿O más lindo antes? Más lindo antes. ¿Por qué, abuela? Porque había más sinceridad, gente más buena. Sí, es que esto creció. ¿Te acuerdas de algo más? Me acuerdo cuando tenía que correr. Ya sé, pero corríamos todo porque era otra época, había mucho trabajo, el cine era la única diversión casi. Sí, mucho trabajo había. Mucho trabajo, sí. Uno se acostaba cansada. Pero ahora estás descansando bien ya. Ahora descansas. Ahora no hago nada. ¿Cómo te sientes dentro de tu edad? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Vamos a pasar los tiempos. Nos vamos a pasar. Ella fue la que llevó todo. Ella fue la vida de ahí. En base a ella caminamos todo después, ¿viste? Porque siempre fue la que estaba al tanto de todo. Después tuvimos, ya más adelante, tuvimos un excelente socio, mi padre, no yo porque yo todavía no era nada, el señor Wilson, Roberto Wilson, una excelente persona. Y con él progresamos mucho más, nos tocó unas épocas muy buenas. Bueno, vino Tennessee, la compañía de petróleo. Yo calculo, porque yo no recuerdo bien la fecha, porque yo era chico, en el año más o menos 45, tiene que haberse ya inaugurado. En esa época, el cine era todo plano, o sea, no tenía declive ni nada, porque se hacían bailes también aprovechando carnavales o las fiestas de, por ejemplo, de Chile, o que en esa época se acostumbraba mucho. Entonces se hacían bailes. En esa época el aeropuerto que teníamos estaba en Cap. O sea que incluso para ir a buscar las películas o algo, había que pasar la famosa allá en el Tropezón. Claro. Eso era casi una aventura, porque eso era puro mazacote. No había calefacción, la luz, incluso si la película era muy larga, había que ir a la usina y avisar que no corten la luz, porque recuerda que la luz a las 12, 12:30 de la noche se cortaba. Claro. Había que programar todo. Aparte, había que prender los octogonales con leña, porque en esa época tampoco había carbón, sino leña. Teníamos el bar al lado, o sea, en el bar estaba
la venta de caramelo, la venta de gaseosas, o las bebidas, famoso, la grapa, la ginebra, la caña quemada, el guindado, el vermú. Eso es lo que se tomaba en esa época. Y el vino, por supuesto. Dábamos algo que no era costumbre, dábamos funciones de tarde y de noche. En esa época no había televisión. Entonces la gente del campamento de tenis, todos americanos, y bueno, venían a ver películas porque no teníamos, no había televisión, no estaban incomunicados. Así que se trabajaba todos los días, tarde y noche. En épocas antiguas, que tenía capacidad para 200 personas, a veces no había butacas o asientos o sillas. Hay algunos que traían sus propios sillas para poder sentarse. En esa época, te estoy hablando de mucho tiempo atrás. Pero una vez que ya pusimos las 542, cuando ya se refaccionó, no, ahí ya no. Ahí estaban 542 y más no entraban porque estaba todo calculado para eso. Pero las butacas, que todavía están, las butacas están en el cine de Ushuaia. Butacas de primera fueron traídas en esa época con, ya estamos hablando de la época más la última, diríamos, con proyectores que fueron los primeros que se colocaron en el sur, antes que Comodoro, antes que Bariloche, antes que Gallegos. Son proyección a lámparas, porque antiguamente todo funcionaba a carbón, o sea, dos electrodos que se prenden, se encienden, y eso se mantiene, y eso daba la iluminación. En la Patagonia, según tengo entendido, fue una de las primeras máquinas que vinieron con el sistema linterna. ¿Viste? O sea, ahí ves la lámpara, esta es la linterna, esa es la lámpara, esta es la linterna, esto es lo que te lleva la proyección hacia adelante. No tenía buena calidad en ¿cómo te puedo decir? En proyección, en sonido, todo, o sea, no tenías inconveniente. Estas lámparas tenían más o menos, no sé, 2000 horas tranquilamente y no tenías ningún problema, ¿viste? ¿De qué año y qué año trabajaste acá en el cine? Y yo empecé en el 83 más o menos, hasta el 90. Que bueno, de aprender, bueno, aprendí mirando un poco más o menos el anterior operador, a Mario Vera, que trabajaba justamente en el canal, creo que hoy en día está jubilado. Mario fue tu maestro. Sí, sí. Y después, bueno, Juan Andrés también me ayudó cuando recién empecé, él también me dio algunas clases, ¿viste? Así que bueno, arranqué con algunos errores al principio, como todo, ¿no? Pero bueno, después lo fui tomando la mano. ¿Cuánto hace que no se movían las ruedas de esta máquina de proyección aquí en el cine? Y la última vez en el año 90, que fueron los últimos años de proyección. Y de ahí hasta ahora estamos haciendo una demostración. El trabajo, bueno, era proyectar las películas, armarlas, o sea, todo venía en una bolsa con, por ejemplo, 10 latas. Eso tenías que armarlo de a 3 rollos más o menos. O sea, de esto que ves acá, este es un solo rollo. 3 rollos entran en la máquina. ¿Para qué? Para que no, o sea, para que el cambio de acto, viste, no sea tan brusco. Entonces vos agarrás y lo ensamblabas. Y después, bueno, después terminaba el rollo, hacías un cambio con esto, ¿sí? Y pasabas directamente a la otra máquina. Eso es histórico porque por ahí pasaba reseñas nacionales, congresos, cosas así, viste, se mostraban, qué sé yo, eventos del gobierno o cosas que había hecho el gobierno en su momento. Después se pasaba publicidad, por ejemplo, Lowen es una empresa de publicidad, que no sé si alguna vez lo vieron acá, que te pasaba, por ejemplo, la joyería Louvre Mont, después pasaba otra casa de Río Gallego, que no me acuerdo en este momento, publicidades que se pasaban antes de que empezaran las películas. Para mí, la película más vista,
O sea, y la que tuvo más espectador en la época, por lo menos que estuve yo, fue ET, el extraterrestre. Ah, este. Esa creo que dimos 17 funciones y a sala llena. Fue infernal lo que fue eso. Y 17 funciones a sala llena, ¿cuántas personas Y serían tenés aproximadamente? 542 por cada una. Claro. 542 era Por la cada capacidad una, del la cine. capacidad del cine, así que te imaginas. Sí, tendríamos, bueno, cerca de 7.000 personas. Más. ¿En esta sala estabas vos solos acá como proyector? Sí, sí, ¿Vos te sí, instalabas sí, acá sí. solo? Me ¿Vos y tu instalaba máquina? acá solo, sí. Ajá. ¿Y cómo era una noche de trabajo acá? ¿Cómo lo hacías? Ya una noche de trabajo, o sea, llegaban ¿O las cuándo películas, arrancaba el día? Eso, no, ¿llegaba a dónde? llegaban las películas al aeropuerto, tenías que irla a buscar, yo la iba a buscar, si no la iba a buscar Juan Andrés, y así. Llegaban sobre la hora, ponerle, la función empezaba a las 9:30, o a las 9 tenías las películas acá. Y la tenías que armar ahí, viste, al toque, viste. Por ahí tenías que pasar por rollito porque no te daba el tiempo, viste. Y después, bueno, la ibas armando ya para el otro día. Continuamos con esta entrevista a Juan Fernández y su mamá sobre el cine Roca, inaugurado en 1945 en aquella ciudad. Pero también, como fue en el bloque anterior, la palabra de Luis Alderete, integrante también del personal del cine en su momento. Quien no conoce Roca no conoce Río Grande, porque la verdad, así lo dice. Inauguró el 1 de febrero del año 1970. Lo único que recuerdo es que fueron los dos primeros clientes, ambos ya están fallecidos, don Antonio Olivasic primero y Luisito Martínez segundo. Fueron los dos primeros. Después de ahí ya fue un mar de gente. Ahí también está la parte de mi madre, que ella hacía turnos de mañana. Tiene 98 años en papeles, pero en una de esas pata los 98 porque, no sé, en esa época a lo mejor por ahí no se anotaban tan seguido. Doña María, por ejemplo, ellos no te molestaban para nada, vos hacías tu trabajo. Por supuesto, algún llamado de atención siempre te iban a hacer, ¿viste? Pero qué sé yo, no. Por lo menos yo acá trabajé muy bien, muy tranquilo, a mí ellos no me ponían ninguna objeción de nada, ¿viste? Por ahí si había algún descuido o algo era mío, más que nada, ¿viste? Pero bueno, cosas que por ahí pasan, ¿viste? Una vez me acuerdo de que estábamos trabajando lo más bien y se nos revienta una lámpara. Una lámpara de esta que, viste, anteriormente se reventó. ¿Qué hizo? Yo estaba acá al lado. Cuando revienta la lámpara, la tapa esta que abrí recién, me pega acá en el hombro. Y saltan todos los pedacitos de vidrio. Lo único que atiné fue cerrar los ojos. Y vienen todos para acá para ver si me había pasado algo. Bueno, no pasó nada. Eso fue lo más, lo más grave. Como... Y cuando se armaban esos accidentes en la proyección, la gente empezaba a zapatear. Sí, ¿no? intentaba zapatear, a silbiar, y bueno, te decían de todo, menos que era bonito. Te decía antes, la urgencia por ahí de la llegada de las películas, por ahí te venía algún carrete cambiado en una de las latas, y vos confiado, agarrado, las empalmabas, y le dabas para adelante. Después cuando llegaba la proyección, bueno, me acuerdo, creo que una película de Cowboy en ese momento, qué sé yo, ponerle, estaban todos en un tren, habían muerto todos, por ejemplo, ¿viste? Murieron todos y al poco rato los ves todos vivos de nuevo, ¿viste? Agarré lo que hice, agarré el último rollo y se terminó la película. Porque no sabía qué hacer, ¿viste? O sea, te quedás ahí, ¿viste? ¿Y la gente del público se dio cuenta? No sé si se dieron cuenta, pero la cosa que corté, creo que no, ¿viste? Alguno por ahí me hizo comentario después, ¿viste? Pero... Sí, que cómo podía haber sido que... Claro, estaban todos muertos y al poco rato aparecen todos vivos, ¿viste? Una picardía que esto se haya cerrado, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en ese momento estaba mucho el tema de la piratería, sobre los videos más que nada. Incluso también el tiempo con que, ¿cómo te puedo decir? En que tardaba un estreno, por ejemplo, que se daba en Buenos Aires y acá lo veíamos después de un año. Al principio se trabajaba con la empresa Roca y González de Gallego, creo que tenían, ponerle 14, 15 cines. Y ellos proyectaban esta película que venía acá en los 14 cines y después recién venía acá. Era como el último orejón del tarro, por decirlo así. ¿Te causa orgullo haber sido operador de cine Sí, porque vos sabés que cuando yo era chico yo siempre pasaba por afuera del cine. O vos venías al cine y vos decís, ¿yo cuándo estaré allá arriba? Me gustaría. ¿Quería ser operador? Sí. Mirá. Y lo logré, o sea, lo logré. ¿Viste? No.
de la confitería, sí habrá cada historia. Han pasado Alfonsines, ahora nomás estuvo Aníbal Fernández, los últimos que han estado casi yo ya no estaba en la confitería, pero han pasado casi todos los que han venido por el sur han pasado por el Roca. ¿Había mesas características en el Roca? Están. Bueno, ¿y esas mesas? Esas mesas no las podemos casi sacar porque si hablaran. Y uno de los últimos que estuvo así ahora en La Mala, como se le llama, es Golazo, prácticamente se hizo en el Roca. Después hemos tenido al mozo como Raúl Pérez, hemos tenido como ahora que está en trabajo, creo, es Hugo Pleiten. Raúl Pérez fue una cosa muy especial, él estudiaba. Y cuando quería venir de Tucumán hacia acá, nosotros le girábamos el dinero y él trabajaba en las vacaciones. Y, en fin, siempre fue un excelente chico, nunca tuvo un problema, siempre fue muy lamentable lo que pasó, pero es muy buen pibero. Les decíamos en la apertura del programa que íbamos a poner al aire la entrevista realizada a Fiorella Sargenti. La verdad que ha sido un gusto poder charlar con ella. Yo personalmente llego a ella a través de quien hace la producción, Guillermo Murphy, y la cantidad de seguidores que tiene a través de las redes. Fiorella es nacida en Ushuaia, vivió sus primeros años aquí en la ciudad de Ushuaia, una ciudad que ama profundamente y que visita frecuentemente. Fiorella es una destacada crítica de cine, trabaja en medios radiales, televisivos y gráficos. Vamos ya a la primera parte de sus testimonios. Fiorella no, Fior, ¿no? ¿Cómo te dicen? Me dicen, yo siempre toda mi vida fui Fío, pero desde que estoy trabajando en Buenos Aires, en radio y eso, mis amigos al aire, compañeros de programa, me empezaron a decir Flor en chiste, porque a las Fiorellas nos confunden con Florencias, así que también me dicen Flor, así que ahora con el Flor me doy vuelta, pero soy Fío. Acá en Ushuaia soy Fío, no soy Fiore, soy Fío. Bien lo dijiste, acá en Ushuaia, en la presentación decíamos, vos naciste en la ciudad de Ushuaia. Nacida y criada. ¿Qué particularidad, no? Para destacar, se sigue conservando eso. Nacido y criado. Exactamente. Los Nick y qué sé yo, ¿no? Sobre todo con los porteños, que ahora que hace mucho vivo en Buenos Aires, me quieren decir como, no, bueno, pero vos ya sos casi porteña. No, porque soy nacida y criada, o sea, me hice en Ushuaia, por más que después, una vez que te mudás de grande, para mí, ya hay cosas que no terminás de absorber y estás como hecho de una determinada manera. Seguro. Bueno, nacida y criada. ¿Y cuáles son los recuerdos que tenés de Ushuaia? Una ciudad que vos me decías fuera de cámara que visitás, porque tenés familias acá, por lo menos una vez al año, ¿no? Pero ¿cuáles son esos recuerdos de tu niñez, de tu infancia y tu adolescencia en Ushuaia? Todos y todo el tiempo, además, todo el tiempo en todos mis trabajos en Buenos Aires estoy constantemente recordando Ushuaia. Y decías, ¿tenés familia? Tengo familia de sangre y también tengo una cosa creo muy fueguina, tengo familia que no es familia de sangre, pero antes cuando quizás te venías y los abuelos o los tíos de sangre quedaban en otro lado y se hacían como, no como amigos, familias amigas que terminaban siendo como tíos postizos y demás, así que de eso tengo un montón. Y mis recuerdos todos, desde que era chica, mi abuelo llegó Omar Rubén Blanco. Exacto, por el lado materno. Por el lado materno llegó él para trabajar, él trabajaba en Vialidad, llegó para trabajar en el Garibaldi a principios de los 60, mi mamá y mi abuela estaban en Mar del Plata. Yo a veces pienso, mi abuela tenía como 19 años con una bebé y mi abuelo le dice, primero se van a Río Grande ellos, y mi abuelo le dice, vamos al fin del mundo con esta bebé.
bebé recién nacida y se vinieron. Menos mal para mí porque si no yo no estaría acá. Entonces, bueno, después mi abuelo siguió trabajando en Vialidad, pero cuando yo nací ya tenía un negocio de materiales de construcción y de construcción, y mi papá vino para trabajar en Cultura en los 80, Roberto Sargenti, después puso el cable y bueno, cuando yo era chica lo primero que me acuerdo es de ir a pasar muchos días, íbamos mucho al Parque Nacional o al campo los domingos después de los asados o directamente a hacer asados a los lugares a los que se pudiera. Eso, irme de campamento con mis papás cuando era muy chica. Después se les fue a ellos, después se pusieron como medio vagos y yo no me llevaban. Y después se separaron. Después, pero pasa esa etapa de ahí cuando son chicos. Toda emoción, juventud, claro. Bueno, pero para ir ordenando, ahora nos desviamos un poquito y me parece bárbaro. Estamos hablando de Omar Blanco y yo me quedo con esto, década del 60, trabajando en la apertura final de la Ruta 3 en el Garibaldi, el famoso Paso Garibaldi. Sí, que heredé yo, mi abuelo falleció en 2008, pero heredé unas diapositivas, no me quiero hacer la joven, pero diapositivas. Sí. Yo también, mi hermano mayor me dijo que se llaman diapositivas. Exacto. Una caja llena, espectaculares, porque mi abuelo en ese momento flasheaba como ser fotógrafo y documentó todo eso, y hay unos paisajes y unas cosas porque estaban ahí en lo que en ese momento era, o sea, claro, uno está tan acostumbrado ahora a pasar por lo que en un momento fue el nuevo Garibaldi, que le parece que es algo que siempre estuvo ahí. Exacto. Pero no, en un momento era montaña y son increíbles esas imágenes. Y primero vivieron en Río Grande, que tengo unas fotos muy buenas de mi mamá, Laura, con pingüinos que se habían acercado a su casa, que siempre las muestro cuando me preguntan como, ¿y ustedes tienen pingüinos de mascota? Y le digo, no, pero a mi mamá se le acercaron unos. Exacto. Bueno, yo ya te estoy adelantando que va a ser un programa dedicado a eso, no sé si con vos, con tu madre o algo, pero seguro porque debe haber mucha información. Y por el lado, tu papá, un hombre muy ligado a las comunicaciones, como es Roberto, que tuvo la primera televisora de cable, ¿no? Televisora austral. Televisora austral, exacto. Y vos vivías ese crecimiento también. Me imagino que estarías, como le pasa a todos los hijos de quienes trabajan en los medios, que están acompañando al papá en este caso. Bueno, con eso hay cosas muy graciosas porque lo que era el canal que estaba en la calle Primer Argentino iba a ser en realidad la casa en la que, o sea, iba a tener mi cuarto y todo. Yo al final no llegué a vivir ahí, vivían mis papás con mis abuelos y entonces ahí se hizo el canal y la radio, que si no me acuerdo mal era la primera licencia de FM, donde después trabajó mi tío Héctor, que también mucha gente siempre me lo recuerda, y le mando un beso a todos mis primos. Bien, que están acá la mayoría. Y entonces yo de chiquita me acuerdo de ir, y primero todo lo que es la magia de la radio nunca lo tuve porque yo lo veía ahí, o sea, ahí en Primer Argentino estaba en las oficinas del cable, estaba el canal y estaba mi tío con la radio. Entonces yo lo veía a él ahí entre discos, fumando en esa época en la que se podía fumar en cualquier lado, que era un delirio, y entonces como que veía todos los entretelones de eso, pero no entendía bien qué era, porque a mí me decían, bueno, para explicarme a mí de chica qué era el cable. Eso que aparece en la tele, bueno, eso está ahí por la empresa de papá. Entonces, yo una vez me acuerdo muy chica, en Buenos Aires, pasando por la puerta de ATC, le digo a mi mamá, este es el canal de papá, esto es porque mirá, yo pensaba como la tele, claro. Decía como todo lo que está en la tele es porque era el único cable que había, entonces trataron de explicármelo así. Entonces cuando pasé por un lugar que me dicen esto es un canal y yo veía el logo de ATC, no leía todavía, pero veía el logo, que era la televisión pública, y entonces yo dije, esto también es el canal de papá. No, chiquita, no, para tanto no es. Bueno, pero digamos, destaquemos en esta charla que ha sido un pionero en las comunicaciones, Roberto, porque no era fácil la instalación de un canal de cable, era todo nuevo. Sí, lo que me contaba mi papá y bueno, mi mamá también, que en ese momento estaban juntos, era, claro, era un producto que vos venías a vender que tenías que explicar qué era, porque era una época en la que tener un montón de canales, si no, bueno, va a haber uno, era otra cosa. Exactamente. Y un buen día, bueno, vos seguiste acá, estudiaste acá, hiciste el colegio en el Nacional, me contabas, y un buen día, ¿qué pasa? ¿Te trasladas a
a Buenos Aires por decisión propia, porque querías seguir alguna determinada carrera? ¿Cómo se da eso? Medio empujada. En la época en la que yo terminé y en el colegio al que yo iba era como lo que se hacía. No había, ahora por suerte los chicos tienen muchas más opciones para quedarse y estudiar. Cuando yo terminé no era tan así y a la vez era justo en mi colegio lo que te ibas. Te tenías que ir o a Buenos Aires o a Córdoba o a donde fuera a estudiar. Entonces me costó un montón irme, si bien justo mi papá ya se había mudado, mi mamá también se mudó, pero estaban acá mis abuelos y me costó mucho la vida allá al principio y encontrar, porque creo que lo que les pasa a los que llegan a capital o a una gran ciudad viniendo de un lugar más chico para estudiar algo terciario o universitario, es que de golpe tenés que vivir solo de la nada y a la vez como elegir qué es lo que vas a tu oficio, cuál va a ser tu profesión para toda la vida. Me costó hasta que dije como, no fue como comunicación, o sea, la conexión entre mi papá o mi tío con la radio y lo que terminé haciendo no fue tan directa, fue medio como, me costó llegar ahí, hice filosofía, hice otras cosas hasta que llegás y terminaste estudiando. Estudié en TEA, que es una escuela de periodismo. Y ahí después un día me paré en un kiosco de diarios y revistas y dije, bueno, ¿dónde quiero escribir? Y quería escribir en la revista Rolling Stone de música, quería escribir en el Sí de Clarín, que era el suplemento joven, que yo siempre iba a comprar acá al kiosco y me ponía mal cuando no entraba el avión justo el viernes con el diario, porque era como, no, estuve toda la semana esperándolo. Y en la revista La Cosa, que es una revista de cine, que fue fundada por Axel Kuchevaski, que es el que habla de cine que ven en los Oscar y todo eso. Él fue mi jefe durante muchos años. Y dije, bueno, empecé a mandar mails. Y mandé mails a ver cómo quiero escribir acá. Y en la revista La Cosa me contestaron. Después en el Sí de Clarín pude escribir también y bueno, después en otros lugares. ¿Pero qué te decide especializarte en el cine, como crítica de cine? Que es una de las cosas que se destaca en tu trayectoria. A mí siempre me había gustado mucho el cine, más por el lado de mi abuelo. Justo mi abuelo era de la construcción, pero también estaba él y mi mamá siempre me hacían ver películas clásicas, desde John Wayne, Lo que el viento se llevó, y todo de Casablanca, y íbamos mucho al Paquehuaya, mucho al Paquehuaya, que siempre en Buenos Aires les parece espectacular cuando yo digo que mi cine era el Paquehuaya, porque les parece una palabra rarísima. Y cuando les digo que estaba ahí con el presidio, ya directamente explota la cabeza. Es espectacular. Y entonces siempre me había gustado mucho. Mi abuelo que viajaba mucho por trabajo me traía siempre revistas de cine españolas y VHS que acá no se conseguían. Así que de ahí vino lo del cine, pero no tenía tan claro que me quería dedicar a comunicar sobre eso, hasta que en un momento me contestaron ahí de la revista La Cosa y yo dije, es por acá. Vamos a una nueva pausa comercial, lo vamos a hacer poniendo algunas fotos de lo que llamamos el backstage de esta entrevista con Fiorella Sargenti. Durante el transcurso de la entrevista con Fiorella Sargenti, le preguntamos algo que es muy común en quienes del interior van a las grandes ciudades, como en este caso la ciudad de Buenos Aires. Entonces le preguntaba si para ella fue difícil insertarse en la capital federal, en Buenos Aires, ¿no? Por este tema de venir del interior, a veces también por ser mujer, porque venía con poca experiencia. Y esto nos decía. La cuestión de género, cuando yo empecé y en esta especialización, pero como yo lo quería hacer, porque quizás había muchas periodistas de espectáculo, pero el espectáculo entendido más como poder hablar de Wanda Nara, la obra, claro, como Chimento, el teatro revista, esto y el otro, y para el tipo de cine del que quería hablar yo, de terror, superhéroe, ciencia ficción y demás, no había tanto y era más considerado de varón, voy a poner unas comillas gigantes.
Y entonces en general, por ejemplo en la revista era la única mujer y eran como ámbitos donde solía ser la única mujer al principio, que empecé hace 12, 13 años y es un montón y a la vez es muy poquito, pero claro, por suerte las cosas cambiaron un montón, muchísimo. Y después empecé a trabajar en radio y era lo mismo, los programas de FM considerados como jóvenes y por demás. Por ejemplo, todos los que vendrían a ser como los herederos de los programas de Mario Pergolini, cuál es, de Rock and Pop o Radio Metro, eran siempre 4 hombres en una mesa hablando de cosas y eran muy pocas las mujeres. Estaba la Negra Bernasi, Julieta Pink, pero eran como, es como las sillas son menos las de, ¿no? Sí. Y hay medio una cosa medio juego de la silla y está como, bueno, pero ya tenemos una chica. Entonces, eso fue difícil. Con eso basta. Sí, exacto. ¿No? Con eso basta. Sí. Y ahí es donde vos empezás a pensar, porque también otra de las cosas para destacar es justamente eso, ¿no? Tu trabajo, tu posición frente a la igualdad de género, eso. Son esas pequeñas cosas o grandes cosas que te llevan a ser también considerada como una de las representantes del feminismo, no sé si está bien la palabra. Sí. No, sí, al principio también costaba eso, costaba poder decir como soy feminista y esto que es algo de lo que yo quiero hablar, pero un poco que todo lo que me fue pasando al principio de mi carrera hizo que me empezara, porque desde cuando empecé en la revista y me decía ese chiste no lo puedes haber escrito vos, lo debe haber escrito un varón, o en la radio cuando empecé, a mí me lleva a la radio Sebastián De Caro, que es súper popular y lo pueden haber visto desde los debates de Gran Hermano hasta hablando de cine en un montón de programas, ni siquiera como con el aval de otros hombres de cine como Axel, como Seba, me decían como, ¿y la pibita quién es? Siempre como una cosa despectiva por ser mujer y por ser chica, y eso me lo empecé a cruzar mucho. Y también ahí se mezclaban dos cosas al principio cuando recién empecé a los 20 y pico, como por un lado la cuestión de sos del interior, odio hacer comillas así, pero del interior y mujer joven, entonces había como siempre como una cosa muy de vení, yo te cuento cómo es, y al principio yo era medio como un pollito mojado, bueno, ¿cómo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hablar más así, hablar más asá? Hasta que empecé a tomar confianza y fue como, yo no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie, o que llega de otro lado, o ninguna otra mujer que tenga que estar acá peleando con todos estos para decir como, che, yo quiero hablar, porque también hay una cosa muy de discriminación positiva y no es que yo lo diga de manera positiva, sino es como se califica, porque era como, bueno, te ponemos porque necesitamos una mujer, que eso a la vez te descalifica, porque es como te estamos poniendo porque necesitamos una voz femenina y a la vez vos tenés que, es como el síndrome pitufina, vos venís a representar a todas las mujeres. Está el pitufo gruñón, el que lee, el deportista, cada uno tiene su cosa, pero vos tenés que hablar por todas las mujeres del mundo. Y lo mismo me pasaba lo mismo con ser del interior. Vos sos la del interior. Destacás mucho eso, del interior, que sé que a muchos les pasa, no solamente a los de Tierra del Fuego, les pasa eso con el que vive en Buenos Aires, el clásico porteño. Pero vos estás contando estos inicios ahí, y hoy estás posicionada de una manera distinta. ¿La cosa crees que cambió o todavía tiene que seguir cambiando? Porque cuando hablas de eso, sí, yo pienso en programas de radio, programas de tele, el denigrar, el jugar con el cuerpo a la mujer y qué sé yo, ¿no? Sí. Hoy, ¿cómo te encuentras esto? ¿O cómo lo ves? ¿Se pudo superar eso o todavía falta trabajarlo? Digo porque me da como que todavía falta, ¿no? Sí, para mí todavía falta, y hay un proceso, hay una parte, creo que en general con estos cambios sociales hay un momento también en el que hay que empujarlos de manera, no quiero decir artificial, pero por lo menos como, o de manera institucional, ¿no? También cuando hablamos de leyes de cupo, ¿no? Hace poco que salió una.
es empujar para que en un momento que yo lo llamaría medio como el andador o las rueditas, ¿no? Es porque esto debería estar pasando naturalmente. No pasa naturalmente porque venimos de siglos de cultura, de estereotipos de género y demás. Entonces, como que lo ayudamos hasta que un día va a marchar. Yo creo que estamos en ese proceso, que por ahora todavía muchos medios lo hacen porque es lo que sienten que tienen que hacer, porque a los jóvenes... Porque es el tema del día. Claro, pero después cuando hablas con muchísimos nenes, son cosas que ya que en ellos está siendo mucho más natural, más fluido, exacto, fluido, y que por suerte tienen padres y madres que también les enseñan eso, y entonces creo que ahí el cambio se va a ver naturalmente y ya bastante completito en un par de décadas. Y hoy, Fiorella, trabajando en Buenos Aires, obviamente, ¿y en qué estás trabajando? Contanos. Eso también es gracioso y es raro porque, viste, antes uno quizás trabajaba en un medio, era como más fácil de explicar. Trabajo en un diario, trabajo en esta radio, trabajo en la tele. Ahora es medio trabajo en... a mi abuela le tengo que explicar bastante porque yo trabajaba en una radio en Metro, que se escucha en Río Grande, se puede escuchar, sino en la web. Y tenía un programa, todas las noches era mi propio programa con un compañero, con un amigo, renuncié. Hago podcast, que son como, vendría a ser como radio grabada y uno la puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, en diferentes plataformas como en Spotify. Y después escribo en lugares donde, no sé, he escrito en Infobae, en La Nación o en medio donde me salga y tenga ganas. Sí. Y también hago programas ahora estoy preparando uno para Flow, para un canal de Flow que se va a poder ver en On Demand y en YouTube. También hice para una cadena de cines, para su canal de YouTube, programas que es medio como trabajar en tele, pero no, entonces es medio, porque es como... Por la tecnología, como... lo nuevo, claro. Que nosotros, que somos un poquito más grandes, estamos aprendiendo también. Claro, porque entonces... lo tenés que aprender sí o sí, si no, quedás relegado. Sí, claro, ¿no? Y ahora saco un newsletter que es como si fuera una especie medio de haces notas y son unos correos que vos envías, que vendría a ser como una nota que te llega a tu casilla de mail y se llama Ninguna Flor, porque como me dicen flor en chiste, entonces me pareció gracioso. Leí por ahí, recibís todas las... Claro, vos te suscribís, ningunaflor.com, de paso el chivo. Sí, cómo no. Y te suscribís y todos los lunes te llega un correo que es como una nota y ahí voy a hablar de cine, series, pero muchas cosas más, incluida mitología y cosas fueguinas, porque... Bueno. Sí, porque como yo soy muy densa hablando todo el tiempo de cosas de Ushuaia. Nos contaban, sí, tu familia. Siempre ya como me lo piden, entonces tenía ganas, porque allá hay como mucha, no quiero decir mala ignorancia, porque muchas veces no es a propósito, o no es algo peyorativo o agresivo, pero simplemente porque desconocimiento sería más que ignorancia. Entonces me gusta estar todo el tiempo diciendo como, ¿sabés que hay una isla que es la Isla Grande, Tierra del Fuego, y después hay otras y está compartida con chicos? Desde esas buena cosas... embajadora. Bueno, también sabemos que algunos tatuajes tuyos tienen que ver con... Todos. No tengo tatuaje que no tenga que ver con Tierra del Fuego. Tengo 3. Bueno, es una manera de estar ligada, ¿no? De alguna manera ligada a tu lugar de origen. Sí, claro. ¿Sí? Y ahora, ya un poco concluyendo con esta charla, ¿estás siempre esa necesidad de volver a tu lugar por esto de los viajes que haces, por lo menos, más allá de visitar a la familia, obviamente, ¿no? Sí, total. Además, es como una mezcla entre hacer las cosas lindas, turísticas, y cuando puedo siempre voy al Parque Nacional o a Laguna Esmeralda o Harberton, a donde pueda, y después caminar, camino cuando vengo, me gusta caminar todo el tiempo, entonces camino por Ushuaia simplemente y entro a los negocios, y el otro día estuve en lo que yo le digo el shopping, que vi que ahora algunos el nuevos... 9 de julio. Claro, que es el 9 de julio, que algunos me decían que la galería, me decía una chica que yo digo, para mí este shopping... Es el shopping Ushuaia. Claro, porque ahí estaba mi colegio, yo fui al Colegio del Sur, que era ahí arriba, entonces subo las escaleras que hacen el mismo ruido cuando era chica abajo, y siempre tengo como
hago mis ceremonias, voy a mi vieja casa. Te retrotrae a tu infancia acá, esos ruidos. Los ruidos son parte Todo. de los Lo primero que hago es como respirar, porque para mí, con todo cariño del mundo, Buenos Aires huele muy feo, es todo súper pesado, entonces lo primero que hago es como respirar y también trato de describirle todo el tiempo a la gente allá el olor al frío, que me parece espectacular. Entonces lo primero que hago es como... Y eso. ¿Sentís que sos parte de ese grupo grande, por suerte, de chicos que han nacido o han crecido, acá han venido muy chicos y de golpe salieron de la isla por una cuestión de estudios o algo, que formás parte también de ellos? Porque como estás vos, que hoy estamos contando tu historia, hay otros también en otras disciplinas, en la moda, en el arte, en el deporte. ¿Vos te sentís parte integrante de ese grupo? Sí, con varios hablamos y nos cruzamos, o si alguien me dice, estoy buscando otros fueguinos que estén haciendo cosas, yo le voy pasando como, sí, fíjate que, no sé, Mariano Sagardía está haciendo estos videos, fíjate que, no sé, mi amigo Agustín Beluzzi es fotógrafo y hace estas cosas buenísimas, como, sí, me siento, me encanta si le sirve a alguien la historia como para poder saber, sobre todo ahora creo que si algo positivo podemos sacar de 2020 es esta idea de que se puede hacer casi todo desde cualquier lado, entonces que no se frustren si están haciendo algo acá y piensan que no va a poder trascender la isla y en volumen y no van a poder crecer, ahora pueden hacer un podcast desde acá y ser súper escuchados desde todo el mundo. Y uno escucha... Insisto con esto, siendo más grande te escucha y uno aprende también, ¿no? Estamos aprendiendo todos los medios digitales. 2 palabras sobre la cultura pop, que es otra de tus especialidades. Yo también indagaba por ahí, ¿no? Lo interesante que era, pucha, yo a lo largo de mi vida fui leyendo cosas y hoy me doy cuenta que esto pertenece a la cultura pop. ¿Qué es la cultura pop? Que es otra de tus especialidades. Es como una etiqueta que usamos que en realidad es más por una necesidad que porque naturalmente se pueda definir de esa manera. Porque en general cuando se habla, por ejemplo, de periodismo cultural o de cultura, hay una idea, ¿no?, como más tradicional de determinado teatro, literatura, académico. Exacto. Entonces cultura pop le llamamos quizás a todo lo que vino desde los años 30 de historietas, ciencia ficción, terror y de todo ese universo, internet ahora, todo ese abanico de cosas vendría a ser cultura pop, que es como también un entramado porque se va mezclando ahora todo el tiempo y los consumos culturales son mucho más que simplemente leer un libro o ver una película o una serie, porque después vamos y reflejamos lo que nos pareció en redes, levantamos el meme, escuchamos un podcast, nos llega un newsletter, dejamos el comentario, entonces eso vendría a ser como toda esa rejilla tapiz. ¿Es lo nuevo, es lo actual? ¿Sería un poco por ese lado o no? Puede no ser tan actual, puede no ser tan actual la cultura pop. Bien. Porque sí, a veces son cosas antiguas que se mezclan, pero sí quizás como ayornado. Sí. Bueno, Flor, para el resto del país, Fio, para nosotros, esperemos que te hayas sentido bien. Muchísimas gracias por tu predisposición, porque has venido a descansar, estar con la familia y nos diste un ratito de tiempo. No, muchísimas gracias a vos. Yo le conté a todo el mundo que iba a estar con una celebridad de Ushuaia, le dije cómo es la Seguro voz, que hacías la desfile cara. y estaría ahí el locutor haciendo... Obvio, le conté a todo el mundo y le voy a contar a todo el mundo y le voy a pasar esta entrevista a todo el mundo gracias a vos. Llegamos al final de esta emisión de Los Protagonistas del Fin del Mundo. De corazón agradecerle a Fiorella. Una masa, como dicen todos en las redes, una masa, Fio, para todos nosotros, por su simpatía, su predisposición y su familia que también nos atendieron. Nos reencontramos en tan solo 7 días, como siempre, a través de Los Protagonistas del Fin del Mundo.